Bienvenidos a esta nueva reunión de la Iglesia de Calle Cabrera 6022. Y en nuestra reunión de estudio, yo quisiera hablar en este tiempo que tenemos de personas comunes y corrientes, como usted, como yo, que pasan desapercibidas dentro del ámbito de la Iglesia, pero que son importantes y muy valiosas para Dios. Entonces quizás si tuviéramos que ponerle un título al mensaje sería Bajo perfil en el mundo, alto servicio para el Señor. Porque quiero hablarles en esta meditación corta de algo que ustedes ya conocen. Seguramente todos se acuerdan de Hechos 9, la conversión de Saulo. Cuando Saulo, que después es transformado en el apóstol Pablo, se convierte, cae de su cabalgadura y es humillado y se humilla delante de Dios y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y se ve y se te dirá lo que tienes que hacer, le dice Dios. Y pasa en Damasco 3 días y 3 noches orando, sin comer y ciego, sin ver. Hasta que llega un personaje que por primera vez se lo nombra en la Biblia, Ananías. Y Ananías, que primero se niega a ir a ver a Pablo porque conocía toda la historia de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que era uno que maltrataba a los creyentes, que los mandaba a la muerte. Dice: ¿cómo voy a ayudar a ese hombre? Y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y no solo Ananías es un personaje bíblico que quizás es secundario, como quizá usted se sienta en la iglesia o en su lugar de congregación, siente que usted es un creyente que cree en Dios, que puede tener mucha capacidad de servicio y que nadie lo valora. Dios lo valora, y no solo lo valora, sino que lo tiene en cuenta, y tiene un servicio para su vida. Pero también aprendemos en el tema del servicio que el apóstol Pablo nos enseña, con su ejemplo de vida, que no debemos apresurarnos en el servicio, sino esperar a que Dios nos lo guíe, nos lo mande. Después que Pablo se convierte ahí está el relato en Hechos 9, encontramos que, ¿qué es lo que hace primero? ¿Saben qué es lo que hace primero? Ananías lo discipula, le muestra el camino al Señor, lo lleva a recibir el Espíritu Santo, a convertirse de corazón, a convertir su vida. Y Pablo se convierte y cambia. ¿Y qué es lo primero que hace? Sale a predicar. ¿Y qué logra Pablo saliendo a predicar en Damasco? Logra una confusión general. Logra una confusión que fue espectacular, porque por un lado, aquellos religiosos que eran sus compañeros de milicias antes, los fariseos, decían: ¿quién es este? ¿Cómo es? Si este era de los nuestros, ahora se pasó de bando y lo querían matar. Y los creyentes, por otro lado, decían: ¿cómo habla de nuestro Señor? Es mentira, es un infiltrado, nos quiere meterse en nuestras filas para prendernos y llevarnos a todos a la muerte. Causó una gran confusión, Pablo. ¿Y qué pasó? Los creyentes no lo recibían. Sus ex compañeros de persecución lo perseguían, lo querían matar, así que se encontró que quería servir a Dios y no podía. Y muchas veces en nuestra vida pasa algo similar, porque nosotros queremos hacer la tarea de Dios a nuestra manera, o queremos llevar nuestra vida a los planes de Dios y dejar que Dios la bendiga y que no se meta en el plan que yo tengo. Queremos salir a la obra misionera y quiero hacerlo cuando yo quiero. Queremos predicarle a otros y quiero hacerlo cuando yo quiero. Quiero hacer una tarea X en la iglesia y la quiero hacer cuando yo quiero, como yo quiero, y no como Dios pide o como Dios quiere. Tengamos en cuenta esto. Un escritor, Francis Schaeffer, decía: la vida se moldea en las manos de Dios. Y el tiempo es de Dios y la forma es de Dios, no nuestra. Y si nuestra vida debe ser moldeada, debemos dejar de ser moldeados. ¿Y qué le pasó a Pablo? Cuando empieza a predicar en Damasco, lo persiguen los judíos, los ortodoxos lo persiguen o no lo querían recibir los cristianos. Se encuentra en una disyuntiva de su vida. Y al final, ¿qué pasa? Vamos a leer lo que pasa en Hechos, capítulo 9, versículo 20. Miren lo que dice.
después que se convierte, que está con Ananías, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundió a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron, en consejo, matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo predicando el nombre del Señor, diciendo que Cristo era el Señor, diciendo lo que él venía combatiendo hasta ese momento, y se encuentra en la disyuntiva, sus amigos lo quieren matar, y los creyentes poco a poco iban teniendo algo de confianza. Pero Saulo termina en Damasco, termina metido en una canasta y siendo bajado por los muros de la ciudad para poder escapar de la persecución, porque aquellos religiosos de esa época, los que perseguían a los cristianos, habían puesto guardia en cada puerta de la ciudad para que cuando saliera lo pudieran matar a Pablo. Y fíjense ustedes, aquel impetuoso hombre, aquel que iba arriba de un caballo, de perseguidor pasa a ser perseguido. Y de gran hombre pasa a ser humillado. Y fíjense al gran Pablo, bajado en una canasta. Yo me imagino una canasta de mimbre, quizás algo hecho de sogas, un sostén, algo como usan los sandinistas, bajándolo por el muro de noche, que nadie lo vea, para poder escapar de la muerte y de la persecución. Miren, en nuestra vida Dios a veces utiliza distintas formas para tocar nuestra humildad. Y Pablo, que se creía el gran predicador, que creía tenerlas todo sabido, después de su encuentro con Cristo, y se apresura a servirlo, se equivoca y termina siendo perseguido y bajado en una canasta para escapar. Me hace acordar un poco al inicio del ministerio de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés tenía 40 años, se siente que va a ser el líder del pueblo y toma la justicia por su propia mano y termina huyendo de Faraón y tiene que pasar 40 años en el desierto más hasta que Dios lo prepara para volver a buscar a su pueblo. Los planes de Dios no son sus planes ni mis planes. Grábeselo esto. El plan de Dios es distinto al que usted piensa, al que yo puedo pensar. Y tanto para Moisés como para Saulo, el plan de Dios era otro. Y fíjense, después si tienen ganas de leer Gálatas 1, Pablo cuenta qué pasó. Dice que él volvió, pero se fue a Arabia 3 años, a estar a solas con el Señor, a aprender, a crecer en el ministerio. De ahí la necesidad de cada uno de nosotros también de leer la palabra, de estudiarla, de estar a solas con Dios para poder hacer su trabajo. No sirve de nada esforzarse en la carne, esforzarse físicamente, esforzarse materialmente para ayudar a la obra, para servir al Señor, si usted no tiene contacto diario con el Señor. Si no lee su palabra, si no crece. Y Pablo tuvo que ir 3 años a Arabia, bien lejos, a estar a solas con Dios. Y qué lindo cuando usted y yo podemos estar a solas con Dios. Y cada uno tiene su momento, algunos en la mañana, otros en otra parte del día, otros a la noche, pero a solas con Dios. Y necesitamos estar a solas con Dios para crecer. Pero saben también, Pablo cuando vuelve, después de los 3 años de haberse esforzado espiritualmente, estar a solo en contacto con Dios, recibiendo lo que Él tenía para darle, ¿qué hace? Va a Jerusalén. En Jerusalén estaba el centro del cristianismo. Estaban los 12 discípulos, todos ahí, menos
Jacobo, que había sido muerto, ¿no? Menos Judas. Pero estaban aquellos discípulos que seguían, y estaba Matías, Esteban había sido muerto, pero estaban los discípulos reunidos, Pedro y Juan sobre todo, que eran los líderes. Pero a Pablo no lo recibían. Habían escuchado quién era Pablo, Saulo de Tarso, y no lo recibían. Tenían miedo. Hasta que un cristiano desconocido, Bernabé, tío de Juan Marcos, Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. Qué lindo nombre, hijo de consolación. Bernabé se acerca a Saulo, a Pablo, y le dice, vení conmigo, yo te llevo. Y Bernabé, un creyente medio como cualquiera de nosotros puede ser, realiza la gran obra de llevarlo a Pablo ante los discípulos y le dice, predica el nombre del Señor. El Señor ha hecho un cambio en su vida, ya no es más lo que era, ha hecho un cambio. Y cuando nosotros vemos que Bernabé habla de Saulo, nos muestra también el quebrantamiento que había tenido el apóstol de su vida pasada. Cuánto para arrepentirse, cuánto mal había hecho. Pero mi hermana, mi hermano, usted también quizás está pensando en cuánto mal ha hecho en su vida. Cuánto mal ha hecho quizás a la obra de Dios, cuánto mal a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus padres, cuánto mal ha hecho en el trabajo. Pero tenga presente esto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo murió para limpiar mi pecado y el suyo, y Él lo perdona y nos hace un hombre, una mujer nueva. Pero eso no significa que nosotros debemos salir corriendo y empezar a dar testimonio, sino debemos ponernos en humildad bajo el poder, bajo la mano de Dios, diciéndole, Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? No se guíe por su propia gana, por su propio saber, por su propia idea, sino dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, quiero hacer lo que vos quieres que yo haga. No quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que vos querés, porque tu obra se hace de acuerdo a tu voluntad. Saulo llega a Jerusalén y lo reciben los discípulos. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que pasó en Damasco. Fíjense lo que dice Hechos 9, dice 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Otra vez, la misma idea anterior, Y estamos hablando de Jerusalén. Antes era Damasco, Siria. Ahora estábamos en Jerusalén, en Judea. Cuando entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bernabé había logrado que Pablo entrara y salía confiadamente entre los hermanos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, también en Jerusalén. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Fíjense ustedes, el apóstol había tenido 3 años a solas con el Señor. Había recibido la preparación. Él se consideraba listo para empezar la obra. Y va a Jerusalén a ver a los grandes discípulos del Señor. Lo ve a Pedro, a Juan. Y en Gálatas nos relata que esperó para ir a verlos. Pero cuando empieza a predicar en Jerusalén causa otra vez el mismo revuelo. ¿Y qué pasa? Lo querían matar de vuelta. Y unos hermanos también ignorantes, desconocidos, viendo el peligro de Pablo, lo suben y lo mandan nuevamente ¿a dónde? A su pueblo natal, a Tarso, de donde él había salido, para progresar, para estudiar, a los pies de Gamaliel, del lugar donde no era casi nada, hasta el lugar que había llegado, y vuelve otra vez a la fuente.
Qué decepción, ¿no? Sentiría Pablo de haber querido servir y tener que volver otra vez a su pueblo de origen. Parecía que la obra de Dios no caminaba en su vida. Y muchas veces usted y yo pensamos exactamente como Pablo. Vemos que tratamos de hacer cosas y volvemos otra vez al principio, otra vez a menos. Pero el Señor tenía preparado otro camino para Pablo. Si después ustedes siguen el relato en Hechos 13, Bernabé en Hechos 11, Hechos 12, Bernabé lo va a buscar a Tarso y lo lleva a Antioquía. Y están un año predicando en Antioquía y la iglesia de Antioquía crece y resulta ser una iglesia misionera, una iglesia que se desparrama por el mundo. Pero Dios tenía el tiempo. Pero claro, si usted lo mira a Pablo, hoy en Jerusalén, escapando para que no lo maten, dicen, Señor, no entiendo tu obra, no entiendo. ¿Y cuántas veces nosotros le dijimos al Señor, Señor, me estás fallando, no me escuchás? Señor, mi vida, quiero servirte y no me sale. Quiero adorarte y no tengo gozo. He perdido el gozo del servicio. He perdido la alegría de estar con vos. Si usted le ha dicho esto al Señor, dígale, Señor, perdón, porque yo quiero ponerme en tus manos, porque mis tiempos no son tus tiempos. Tus caminos no son mis caminos y mis pensamientos no son los tuyos, como decía Isaías 55. Es hora de que volvamos a ponernos en las manos de Dios y dejemos de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Miren, cuando el apóstol Pablo de su cabalgadura cae, es humillado. Y Dios quiere corazones humildes, no soberbios. Dios quiere corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad, a escuchar su voz. Y Dios quiere que usted y yo le preguntemos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no se lo pregunta en su vida? Si deje de andar de fracaso en fracaso, deje de andar en proyectos que parecen que son la luz del día y terminan siendo la noche más oscura. Empiece a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Para su servicio, para su vida diaria, para su familia, para su matrimonio, para sus relaciones. Señor, ¿qué quieres que haga? Guíame. No quiero hacerlo yo, sino hacerlo tú. Pero por sobre todo, Pablo le sirvieron hermanos, ignotos, desconocidos, Bernabé, Ananías, los que lo bajaron por las cuerdas en Damasco, los que lo subieron al barco para escapar a Tarso, sus hermanos desconocidos. Usted que se siente muchas veces un hermano desconocido, sepa que Dios tiene un plan y un trabajo para su vida. Sepa que Dios tiene algo importante, que quizá no va a figurar en los anales de historia, pero que va a ser importante y serio porque Dios lo tiene presente. Póngase en sus manos. Y hágale esta pregunta. Hace mucho seguramente no se la hace. Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando uno escucha la oración, Señor, ¿qué quieres que haga? De Pablo. Y el Señor le responde al tiempo de él. Pasaron 3 años. Volvió a Tarso, y después el Señor lo empieza a levantar. Y es el gran apóstol. En su vida seguramente usted piensa que Dios no lo va a usar. Dios quiere usarlo, puede usarlo si usted lo deja. Hágame caso. Arrodíllese, dígale, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, por mi falta de fe, por mi falta de humildad, por mi apuro por servirte. Señor, quiero estar en tus manos. Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa gran pregunta es la pregunta que lo va a llevar al servicio y a los tiempos de Dios. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Ojalá que estas meditaciones nos sirvan para mejorar nuestra relación y nuestro servicio a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.